Nunca imaginé que un tigre podría enseñarme a no malgastar mi energía en lo inútil. El día en que vi aquellos ojos ámbar, destellando como estrellas en la noche oscura, sentí que el mundo se detuvo. Era un tigre, un ser formidable, en medio de una selva densa y ensordecedora. Sus pasos eran silenciosos, pero su presencia, abrumadora. Era como si el tiempo hubiera decidido tomarse un descanso, solo para observar. Jamás olvidaré el eco de su rugido, un grito de vida que reverberó en mi pecho, haciendo tambalear cada rincón de mi ser, y aún así, allí estaba yo, atrapado en mis propias dudas y frustraciones. La vida no me daba tregua. Mis días eran un ciclo interminable de ruido y confusión. Reuniones, correos perdidos en la nada, la sensación de estar corriendo sin rumbo. Mientras la selva vibraba a mi alrededor, yo solo anhelaba un respiro, un momento de claridad. Mi familia, mis amigos, todos estaban atrapados en ese torbellino de la vida moderna. Recibías un mensaje, pero nunca el abrazo. ¿Por qué todo parecía tan vano? Con cada día que pasaba, las batallas internas se volvían más intensas. La presión de ser alguien, de demostrar, de encajar en un mundo que solo acogía lo exitoso, me desgastaba. Mientras tanto, el tigre se desplazaba con gracia, mostrando que él no se preocupaba por la opinión ajena. Su camino era único, trazado por instintos milenarios. Fue entonces cuando comprendí que gastar mi energía en lo superfluo era como intentar atrapar sombras. El momento culminante llegó de repente. Al observar al tigre acechar entre las sombras de los árboles, me di cuenta de que había algo más allá del instinto. Él sabía que vivir con autenticidad era el verdadero poder. Era como si me lanzara una invitación silenciosa: detente, respira, deja ir lo irrelevante. Sentí una mezcla de miedo y asombro. ¿Podría yo aprender algo de un tigre? Mi corazón latía con fuerza, y entonces me encontré gritando en silencio: ¿qué debo hacer? Pero el tigre, impasible, continuó su viaje, moviéndose hacia un destino desconocido. Fue un recordatorio brutal: lo esencial y lo superfluo a veces se cruzan en la selva de nuestras vidas. Quedé estupefacto, preguntándome si estaría dispuesto a seguir su ejemplo. ¿Me atrevería a dejar atrás lo que no me servía? Sus ojos continuaban mirándome, y sentí que cada segundo que pasaba, la selva me estaba ofreciendo una lección vital. La incertidumbre se apoderó de mí, pero había una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había algo más esperado. Una lucha que apenas comenzaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca una gran diferencia. Conectemos. La selva seguía pulsando a mi alrededor, y mientras el tigre se alejaba, el eco de su presencia se sentía como un faro en medio de mi oscuridad. La lucha interna, la batalla que había permanecido silente en el fondo de mi corazón, comenzó a manifestarse en mi mente con mayor fuerza. Mis días seguían siendo un desfile de obligaciones, pero ahora, alimentado por el encuentro con el tigre, sentí una pequeña llama encenderse en mi pecho. Decidí dar un paso hacia la autenticidad. Era un pequeño gesto, pero al dejar de lado una reunión innecesaria que me había generado ansiedad, me sentí como si hubiera arrancado una cadena invisible de mi muñeca. La decisión fue insignificante para muchos, pero para mí fue un grito desafiante ante todo lo que había absorbido mi energía. Mientras caminaba por el parque, el sol comenzaba a descender, bañando todo en un cálido tono dorado. Vi a niños jugando con risas llenas de despreocupación, a parejas tomadas de la mano, con miradas cómplices. Y ahí, entre la multitud, vi una figura familiar. Era Elena, mi mejor amiga.
No la había visto en semanas, atrapados ambos en la vorágine de nuestras rutinas. Al acercarme, su rostro iluminó mi mundo, como si el simple hecho de estar cerca de ella me recordara lo que significaba la conexión humana. «Hey», exclamó, sonriendo con una alegría que me hizo sentir como si regresara a casa. En ese momento, supe que había algo esencial que necesitaba reconectar. La conversación fluyó naturalmente, como si el tiempo nunca hubiera intervenido. Me habló de sus sueños, de la exposición de arte que estaba organizando, de sus anhelos y miedos. La intensidad de su voz resonaba en mí, haciendo eco de mis propias inseguridades. Cuando le conté sobre el tigre y lo que la experiencia había despertado en mí, Elena me escuchó con atención, sus ojos chispeando curiosidad. Con su apoyo y comprensión, sentí que cada palabra se volvía más abundante y plena. «Quizás deberías hacer algo con esta nueva perspectiva», sugirió, y su voz me arrastró a un espacio donde los límites ya no parecían tan significativos. Mis pensamientos se estaban transformando, resonando con posibilidades que antes parecían reservadas para otros. El día se desvanecía y la oscuridad comenzó a aferrarse al cielo. Sin embargo, había algo en esa cercanía, en la conexión que sentí con Elena, que me dio fuerza. Estaba decidido a dar un paso más hacia lo auténtico, hacia lo que realmente quería ser. Pero al mismo tiempo, el peso del miedo se cernía sobre mí. ¿Sería capaz realmente de soltar el miedo al fracaso, la presión constante de cumplir con expectativas ajenas? El avance no solo dependía de mí, también se trataba de cómo el mundo exterior respondería a mis decisiones. Miré a mi alrededor, viendo las sombras alargadas de los árboles, recordando cómo el tigre se movía con confianza entre ellos. En ese instante, me di cuenta de que este viaje hacia la autenticidad no sería fácil. Implicaba dejar atrás muchos miedos y expectativas que llevé conmigo por tanto tiempo. Cuando miré de nuevo a Elena, sus ojos reflejaban algo más, una chispa de complicidad, como si también ella estuviera en una búsqueda de su propia autenticidad. Quizás, solo quizás, este viaje no era solitario. El desafío de la transformación se mostraba ante mí, y cada paso que diera sería esencial, no solo para mí, sino para todos los que amaba. Justo cuando esos pensamientos comenzaban a tomar forma, un estruendo resonó en la selva cercana. Una serie de rugidos potentes interrumpió nuestro momento, y la tensión en el aire se volvió palpable. Mis instintos se agudizaron, y una preocupación creciente me invadió. ¿Podría el tigre que había presenciado ser parte de algo mayor? Con el corazón acelerado, nos miramos, y en ese intercambio breve, supe que el viaje apenas comenzaba. La aventura de descubrirme y conectar con la autenticidad también podía estar relacionada con desafíos inesperados. ¿Qué significaría enfrentar lo desconocido con el tigre como mí? ¿Guía silenciosa? La selva, en toda su majestuosidad y peligro, me esperaba, y con ella, la promesa de alcanzar el poder de lo verdadero. ¿Cómo respondería a la invitación del tigre en este nuevo capítulo de mi vida? El rugido resonó en mi interior, transformándose de un eco distante a un grito visceral que resonaba en cada rincón de mi ser. La mezcla de adrenalina y confusión se convirtió en un torrente de emociones. Miré a Elena, y en su expresión vi el reflejo de mi propia inquietud. ¿Qué fue eso?, preguntó, su tono lleno de asombro. No estaba seguro. Había sentido esa presencia salvaje, una fuerza que desafiaba la rutina y la mediocridad que me había consumido. Fue entonces que comprendí que el tigre no era solo un símbolo de ferocidad, sino también un recordatorio de lo que había estado ocultando en mí. Elena, que siempre había sido una de mis anclas en mareas turbulentas, pareció captar la bruma de inquietud que me rodeaba. La sombra del tigre, llena de poder y misterios, se proyectaba sobre nosotros. Me atreví a compartir lo que me provocaba esa angustia. Creo que estoy asustado. La idea de cambiar, de enfrentar lo que realmente quiero, me abruma. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si fallas? Su mirada se suavizó, y en ese momento, entendí que también podía encontrar consuelo en la vulnerabilidad. A veces, el miedo a fallar puede ser más paralizante que el fallo mismo, dijo con serenidad.
pero también es parte de lo que somos. Nunca sabremos que somos capaces de convertirnos si no intentamos. La luz se desvanecía, y con ella, la conversación era cada vez más íntima. La selva parecía estar respirando a nuestro alrededor, y aquel estruendo inicial se desdibujaba en susurros lejanos. La conexión que teníamos se tornaba cada vez más palpable a medida que nos acercábamos a nuestras verdades. Elena tocó suavemente mi brazo, como si pudiera transmitir su apoyo a través de ese gesto. De pronto, me sentí menos solo en esta articulación del deseo de avanzar y la lucha que implicaba. Desear cambiar estaba bien sano, incluso y no tenía que hacerlo solo. Con esas palabras resonando en mi mente, me sorprendió la claridad que emergía de este diálogo. Tal vez mis pasos hacia la autenticidad no requerían que tuviera todas las respuestas de inmediato. Tenía a alguien que me animaba, y eso era suficiente para soltar un poco el peso del miedo. Mientras el anochecer se asentaba, decidí que era momento de dar un nuevo paso. Inspiré profundamente, dejando ir las dudas que me habían anclado. Tal vez el primer acto de valentía era simplemente permitir que el tigre y todo lo que representaba guiara mi viaje. Recordé la fuerza de su andar, su mirada feroz y decidida, y decidí que ese era el espíritu que quería abrazar. Quiero intentar algo, dije, con más convicción en mi voz. Elena sonrió, y su brillo me dio ánimo. ¿Qué tienes en mente? Y ahí, en la penumbra que comenzaba a envolvernos, mientras los sonidos de la vida silvestre se intensificaban a nuestro alrededor, compartí la idea de inscribirme en un taller de escritura. Una forma de dar voz a mis experiencias y emociones, a todo lo que había contenido demasiado tiempo. El respaldo de su entusiasmo me impulsó. Pero en momentos de iluminación, también vienen sombras. Un tumulto de dudas vino a mí nuevamente. ¿Y si mis palabras no eran lo suficientemente buenas? ¿Y si me expongo y lo que emerge es redactado y manipulado por la voz de mi inseguridad? En medio de esos pensamientos encadenados, otro rugido atravesó el aire, más cercano esta vez, rompiendo el instante de atmósfera confidente. Nos alertó como un trueno, llenando el silencio de inquietud. Esto no es solo acerca de los tigres, ¿verdad?, dijo Elena, alzando las cejas en consulta. No, definitivamente no, respondí, sintiendo que la intersección entre lo salvaje y lo humano se manifestaba de una forma más compleja. Y entonces lo entendí, el tigre en mí no solo podría ofrecerme fuerza, sino también la sabiduría de lo desconocido. El peligro que podía acechar en la selva de mi vida cotidiana estimulaba un cambio, no solo hacia lo que deseaba, sino hacia lo que temía. El rugido, en lugar de asustarnos, comenzó a convertirse en un mantra interno, un recordatorio de que la autenticidad era también abrazar las incertidumbres. En su imponente presencia, había una pregunta en el aire: ¿estás listo para enfrentarlo? Con esa idea girando en mi mente, la trayecto hacia el taller de escritura se estaba convirtiendo en un símbolo de la búsqueda de mi voz. Mientras Elena y yo comenzábamos a alejarnos bajo el manto de la noche estrellada, sentí que la selva no solo me retaba, sino que también me prometía un viaje transformador. Pero, por un instante fugaz, tuve la punzada de que lo que había visto no era solo un tigre, sino algo más oscuro en el horizonte, una sombra que comenzaba a diferenciarse en la distancia. Y aunque mi corazón latía con emoción por lo que venía, no podía ignorar la sensación creciente de peligro. ¿Qué acechaba en la sombra, esperando a que diera un paso más hacia la luz? El amanecer encontró la selva en un estado de paciencia, los sonidos de la noche dispersándose con la luz brillante que se filtraba entre las hojas. Caminábamos, Elena y yo, por sendas que antes eran solo un laberinto de dudas. Sin embargo, en el fondo, el eco lejano del rugido seguía presente en mi mente, recordándome que la transformación no vendría sin resistencia, que lo salvaje siempre coexistiría con lo cotidiano. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Elena, su tono reflejando inquietud. La preocupación se mezclaba con la esperanza en su mirada. Lo estoy, respondí, oficializando mi decisión. Sin embargo, mientras hablaba, una sombra de inseguridad se deslizó por debajo de mis palabras. No podía evitar que mi mente comenzara a divagar por las infinitas posibilidades de fallo. Decidimos usar la mañana para explorar.
La selva parecía funcionar como un espejo de mis emociones, con cada giro y recodo revelando una parte de mí mismo. Esto despertó en mí la sensación de que estaba a punto de enfrentar a mis propios tigres internos. La presión aumentaba con cada paso que daba hacia el taller de escritura. Mientras recogíamos fragmentos de conversación, Elena compartió historias de sus inquietudes, su voz una melodía que atravesaba las inquietudes de la selva. En sus relatos, oí el eco de mis propios miedos, las luchas de encontrar una dirección en un mundo que, a veces, parecía estar en caos. Era reconfortante saber que no estaba solo en este camino. Cuando atravesamos un claro, el aire se volvió abruptamente denso. Elena se detuvo, su mirada fija en un punto en el horizonte. ¿Ves eso?, me indicó. A lo lejos, se recortaba una figura oscura, grande y enigmática. Mi corazón se aceleró, no era el tigre, pero la presencia era igual de imponente. ¿Qué es?, susurré, como si la voz más alta pudiera alertar a la criatura. Elena se acercó lentamente, su curiosidad la empujaba hacia lo desconocido. Antes de que pudiera detenerla, se adentró un poco más y, con su acción, el aire se llenó de tensión. Es solo un árbol caído, dijo, y mientras regresaba hacia mí, me di cuenta de que en la confusión del momento, también me había perdido. Necesitaba aclarar mis pensamientos. Mientras volvía, se erguía ante mí la abrumadora verdad de que esa sombra siempre estaba acechando, esperando. Vagueé en la posibilidad de que mis miedos en realidad fueran los verdaderos tigres. El taller de escritura representaba el primer paso, pero todavía había un rastro del acecho, una neblina que amenazaba con perseguirme incluso tras el intento de sanar. Ambos nos sentamos en una piedra grande, y por un instante, el silencio fue todo lo que nos dio aliento. Lo rompí en un susurro. ¿Alguna vez has sentido que, aunque quieras avanzar, algo te frena? Elena se volvió hacia mí, sus ojos llenos de comprensión. No es solo un sentimiento, es real. Hay cadenas que debemos romper, y algunas veces, las cadenas están forjadas con incertidumbre. Su verdad resonó en mí. La incertidumbre era un tigre persiguiéndome en cada rincón de mi mente. Esa conexión se sentía más intensa, y mientras la luz del día se posaba suavemente sobre nosotros, sentí que comenzaba a abrirme. La promesa de cambio me llamaba, pero en ese mismo instante, la sombra se alzó de nuevo en la distancia. Esta vez era más oscura, expandiéndose como un velo, y una duda monumental golpeó mi pecho. ¿Qué pasaría si no pudiera enfrentarla? ¿Qué ocurriría si, en mi deseo de escribir, monstruos de mi pasado emergían en palabras destructivas? Elena, articulé, la voz moribunda, a veces, tengo miedo de lo que podría salir de mí. ¿Y si no es nada hermoso, sino solo dolor? Atrévete a dejar que salga, dijo, y aunque su sonrisa se mantenía firme, vi el destello de preocupación en su mirada. Lo hermoso surge incluso del dolor. Recuerda, he visto tus palabras brotar cuando te permites ser tú mismo. Mi corazón se apretó. El rugido del tigre resonaba nuevamente en mi interior, haciéndose eco de mis ansiedades. En mi mente, la figura oscura avanzaba, y el camino hacia el taller se hacía cada vez más incierto. Al poner un pie frente al otro, había una revelación que podría cambiarme para siempre. Era un baile entre luces y sombras, entre el deseo de sanación y el temor de que lo que descubriera me llevara a un abismo. Mientras nos preparábamos para regresar, el viento trajo el susurro de lo desconocido. La selva parecía vibrar, y en su lenguaje ancestral, dejó claro que el viaje apenas comenzaba. ¿Podría tener la valentía de mirar hacia adelante, de acercarme a los tigres tanto internos como externos? Con el eco de susurros aún reverberando en mi mente, supe que no había vuelta atrás. Aquella sombra que acechaba en la distancia se acercaba, y no podría ocultarme mucho tiempo más. El aire se tornó más pesado a medida que caminábamos de regreso, y en cada paso, la selva parecía murmurar secretos. Despertaba en mí una mezcla de anticipación y miedo, la espina de un nuevo compromiso cosquilleando en la base de mi columna vertebral. No era solo el enfoque en el taller de escritura lo que me inquietaba, era la revelación que se cosía en mi interior.
La certeza de que el acto de escribir significaría enfrentar el rugido que había estado silenciado por demasiado tiempo. Al llegar al claro, decidimos descansar un momento. La luz del sol caía en ángulos oblicuos, iluminando las hojas en un verde vibrante que parecía contener la esencia misma de la vida. Elena se recostó sobre el suelo, sus ojos contemplando el cielo en un intento de captar su inmensidad. Me sorprendió el brillo en su mirada, como si la esperanza fluyera en cada resplandor. ¿Nunca imaginas cómo se siente un pájaro al volar?, preguntó de repente, haciendo sombra a la incertidumbre que me atormentaba. Me giré hacia ella, buscando la conexión que había sentido en nuestros momentos anteriores. A veces siento que estoy anclado a la tierra. El miedo es un peso, admití sin filtros, es solo un peso si se lo permites. Tienes que aprender a volar, incluso si tus alas son heridas. Su voz tenía la cadencia de un mantra. Las palabras de Elena resonaron en mí, y empecé a visualizar la imagen de un ave que, aunque le fatigaban sus alas, seguía su camino hacia el horizonte. ¿Y si el vuelo es doloroso?, pregunté, mi inseguridad asomándose. ¿Y si se rompe algo más en mí? Ella se incorporó, llevándose una mano al mentón, como si sopesara cada palabra. El vuelo puede ser peligroso, sí, pero cada vez que caes, aprendes. Hay belleza en esa fragilidad. A veces, el dolor se convierte en la chispa que da vida a lo que verdaderamente somos. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de una conexión que parecía desafiar a la selva misma. La forma en que hablaba evocaba imágenes de seres que no solo vagaban por la selva, sino que danzaban, enfrentándose a cada tigre con elegancia y valentía. En mi interior, una llama empezaba a encenderse. Tal vez debería dejar que el dolor hable por sí mismo, murmuré, el eco de mi voz asustándome en la soledad del claro. Elena sonrió y, al hacerlo, su luz iluminó ese rincón oscuro que permanecía desde hacía tanto tiempo. Sí. Permítelo salir. Pero también recuerda que hay amor, hay esperanza, e incluso en la oscuridad hay destellos. Cada palabra que escribas puede ser un paso hacia la luz. Éramos almas en este viaje, cada una buscando lo que había quedado oculto. Cuando el sol comenzó a descender, los pigmentos dorados comunicaron una serenidad efímera. No obstante, la inquietud latente persistió. Todo lo que había compartido con Elena me había dado el coraje para abrirme, pero la neblina de lo desconocido seguía acechando. En un susurro más bajo, apenas audible, ella preguntó, ¿qué es lo que realmente temes? Más allá del dolor de tus palabras, las imágenes vinieron a mí como un torrente, recuerdos de voces desalentadoras, críticas que se alojaban en el fondo de mi ser, y un eco persistente de inseguridad. Tener que enfrentarme a mis propios monstruos, a la percepción de mí mismo como un narrador fracasado. Elena se acercó y tomó mis manos entre las suyas. No tienes que ser perfecto. Solo sé auténtico. Deja que el dolor te guíe, no que te paralice. El aire se cargó de electricidad y, en un momento de claridad, la figura oscura en el horizonte se hizo más cercana, más definida. Era una representación palpable de mis ansiedades, un desafío que debía enfrentar. Sentí que esa aparición siniestra se burlaba de mí, y al mismo tiempo, despertaba el guerrero que yacía dormido dentro de mí. Una nube oscura cubrió el sol por un instante, sumiendo el claro en sombras. Elena, ¿y si al atravesar el camino me pierdo? El mundo se sentía a punto de colapsar sobre mí. Eso es parte del viaje, me dijo. Y vas a tenerme a tu lado. Siempre hay un camino de regreso. Uno que guía por la sanación. Mientras nuestras manos se entrelazaban, sentí un rayo de luz atravesar el miedo. No importaba lo que la oscuridad pudiera arrojarme, ya no estaba solo. Y, mientras la noche comenzaba a tomar forma en la selva, supe que el viaje había comenzado de verdad. Sin embargo, al mirar hacia el horizonte, una última sombra se agitó dejando tras de sí una niebla que olfateaba la serenidad. La seguridad dura poco en este mundo y así, en un instante, lo comprendí, los verdaderos tigres no solo eran mis miedos, sino también las verdades que aún permanecían ocultas.
¿Cuántas de ellas se atreverían a salir en voz alta? La respuesta, como la selva misma, vibraba en el aire, había solo una manera de saberlo. El silencio se instaló entre nosotros, mientras la brisa suave comenzaba a acariciar nuestras pieles. La oscuridad se alzó como una cortina, absorbiendo los últimos resplandores del día, y el claro se tiñó de un tono azul oscuro que hacía que las hojas parecieran murmurar secretos aún más profundos. La naturaleza nos envolvía en un abrazo cálido, pero no podía escapar de la inquietud que se manifestaba en mi pecho. Elena seguía mirando hacia el firmamento, su rostro iluminado por pequeñas estrellas que comenzaban a asomarse. Allí, en aquel vasto universo, se respiraba la promesa de algo más. Sin pensar detenidamente, rompí el silencio. ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que tus propias palabras te liberaran?, pregunté, sintiendo el latido de mi corazón resonar en mis oídos. Las palabras se sentían como una corazonada, una búsqueda de comprensión que intensificaba mi vulnerabilidad. Ella giró su cabeza hacia mí, dándole un nuevo matiz a su mirada. Las estrellas reflejadas en sus ojos parecieron expandirse, iluminando la habitación oscura de un dolor escondido. He dejado que mis palabras fluyan en mis escritos, pero siempre he tenido miedo de compartirlas. Es más fácil escribir en un diario que mostrar el alma al mundo. Su voz era un susurro que buscaba un refugio entre los ecos de la selva. Yo sabía que ese mismo miedo me había atormentado, un monstruo que había decidido acampar en mi corazón. Quizá por eso, cada vez que sentía el empuje de crear, un hilo de duda me recordaba lo frágil que era mi voz. A veces creo que el verdadero acto de valentía no radica solo en escribir, sino en mostrarse tal como uno es, sin adornos ni máscaras. Mis palabras surcaron el aire entre nosotros como si fueran un puente. Lo que antes había sido un barranco parecía transformarse lentamente en un camino. Tienes razón, dijo Elena, con la mirada distante pero sujeta a la realidad que comenzábamos a explorar juntos. Pero la vulnerabilidad es un lujo que pocos podemos darnos. Tememos ser heridos, y entonces guardamos nuestras verdades enjauladas. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo y sentí que aquellos muros comenzaban a desmoronarse. En su cercanía, la fragilidad se mecía como un colibrí enredado entre flores, buscando la néctar de la autenticidad. ¿Y si cierro los ojos y me arriesgo?, me aventuré a preguntar. En ese instante, el turbio río de mis emociones se desbordó como un torrente de posibilidades. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, dijo ella, sus ojos llamando a mi curiosidad. Sería un camino hacia el dolor, la incertidumbre, pero también hacia la libertad. Es aterrador, pero no creo que pueda seguir con el peso de esas verdades ocultas. Cerré los ojos por un momento, imaginando ese viaje. Podía sentir la energía de la selva alrededor de nosotros, vibrando con la promesa de lo desconocido. Esa conexión que compartíamos se intensificaba, llenando el claro de una energía palpable que desafiaba cualquier intrusión externa. Cuando abrí los ojos, vi que sus labios se curvaban en una sonrisa alentadora. Entonces déjate llevar. Recuerda que todo crece en la luz, incluso tus heridas. Se acercó, y nuestra respiración se entrelazó, creando un espacio sagrado, pero de repente, un sonido irrumpió en el claro, un crujido de ramas seguido de un susurro sibilante. La noche no era solo un vacío, había algo detrás de nosotros. Elena se tensó, y yo, incapaz de ignorar la advertencia de mis sentidos, volví la mirada hacia el origen del sonido. Podía sentir mi corazón acelerarse, la incertidumbre devorando la serenidad que habíamos logrado construir. Lo que asomaba entre las sombras era un destello de ojos inquietantes, iluminando una figura al acecho. Un tigre, imponente, podía ver su silueta recortada contra la oscuridad del bosque. Un escalofrío descendió por mi espalda al sentir el peso absoluto de su presencia. Era el reflejo de mis propios temores, un símbolo de los monstruos que siempre había temido. El tigre no se movió, permaneció allí, observando, como si pesara nuestras decisiones y peligros. Es un recordatorio, siguió Elena, su voz temblorosa pero firme. Cada tigre, cada sombra que nos aterra, también son retos que debemos enfrentar. No estás solo, pero tampoco puedes escapar.
La figura del tigre mantenía una calma que desafía mi pánico, y la conexión con Elena parecía anclarse en el momento justo. Tomé una respiración profunda, consciente de que el verdadero reto no solo sería el enfrentar lo que había detrás del tigre, sino descubrir la fuerza que había estado buscando dentro de mí. Mientras el tigre permanecía impasible frente a nosotros, comprendí que la noche aún guardaba secretos, pero su presencia podría ser parte de mi viaje. Miré a Elena, quien me devolvió una mirada que hablaba de complicidad y coraje. Permítanme conocerte a ti mismo, al tigre que llevas dentro, susurré, disolviendo la distancia entre la incertidumbre y el deseo de liberación. El tigre me observó, y tras un instante que se alargó como un suspiro, avancé un paso adelante. El verdadero vuelo estaba a punto de comenzar. La conexión con el tigre se intensificó en un instante que parecía suspendido en el tiempo, como si el resto del mundo hubiera desaparecido y solo quedáramos nosotros tres, Elena, el tigre y yo. Mi mente luchaba entre el deseo de dar un paso más y la necesidad de quedarme quieto, de aferrarme a la seguridad de la certeza, aunque ésta estuviera construida sobre miedos. Es solo un animal, musitó Elena con un tono de voz que apenas rompía el hechizo del momento. Pero representa todo lo que tememos y anhelamos a la vez. Sus palabras calaron hondo, como un eco que reverberaba en un rincón lejano de mi ser. Era fácil atribuirle al tigre la culpa del miedo que sentía, del caos latente que había dejado hibernar en mi interior. Pero, como ella había dicho, también era un reto. ¿Qué pasaría si el tigre no era un enemigo, sino un maestro? Mi corazón se aceleró con la posibilidad de que cada zancada hacia esa bestia era, en realidad, un acto de valentía. El tigre se movió levemente, su cola danzando con gracia, y en ese movimiento, apareció la destreza de su grandeza. Al sentir su mirada penetrante, aprecié lo vital que era no solo enfrentar mis temores, sino adoptar la naturaleza de esa criatura poderosa. Avancé otro paso, mis pies desafiando la incertidumbre. ¿Qué me enseñará?, pregunté en voz baja, en un susurro que apenas rompía nuestro diálogo interno. Quizás a ser feroz en la defensa de tus verdades, o a despertar el instinto que llevas dentro, respondió Elena, su voz aún templada y firme, ofreciendo un ancla a mi creciente valentía. Estaba a solo unos metros de distancia, el aire se tornó denso entre el tigre y yo. Era un conversador silencioso, un maestro que aguardaba pacientemente mi decisión. Clavé mi mirada en aquellos ojos, brillantes y enigmáticos, que me invitaban a un viaje de autodescubrimiento. Un torrente de emociones me abrumó, y supe que se trataba de decidir en qué camino deseaba embarcarme, el de la continuidad de mis miedos o el de la aceptación. Dame fortaleza, susurré hacia el tigre, formulando un deseo en voz baja que resonaba en mi interior como un mantra. El tigre, imponente, dio un paso hacia adelante, su cuerpo poderoso parecía romper con el tiempo y el espacio. Para mi sorpresa, en lugar de huir, sentí como su presencia me envolvía en una furia de coraje. Podía sentir el pulso del tigre haciendo eco en mi ser, una fuerza que se erguía entre la espera y la acción. Nunca estarás solo, dijo Elena con firmeza, como si comprendiese que el tigre no solo se erguía frente a mí, sino en nuestros corazones, desatando las cadenas de nuestros propios miedos. Los latidos de mi corazón retumbaban en la quietud de la noche. Ya no había lugar para la duda. Con determinación, extendí mi mano hacia adelante, como un gesto de rendición, pero también de aceptación. Quería aprender, crecer, y, por encima de todo, liberarme. De pronto, el tigre dio un salto, un movimiento tan fugaz que casi parecía un espejismo. Desapareció en la oscuridad y el claro se sumió en un silencio abrumador. La ausencia de su presencia me golpeó con fuerza, llenando el aire de una tensión inesperada. Miré a Elena y vi inquietud en su rostro. ¿Y si se ha ido?, pregunté, la incertidumbre regresando como una ola. El tigre nunca se va realmente. Solo se retira, permitiéndonos reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Un instante de regreso a la calma, un momento de introspección. Sus palabras llegaron como un bálsamo, pero la preocupación acudía a mí, pesada como la noche. Aquel tigre, que había encarnado mis miedos, también podía ser mi impulso hacia el autodescubrimiento. Pero su desaparición había dejado un vacío y yo,
ahora más consciente que nunca, sabía que la batalla aún no había terminado. Había tareas sin concluir, verdades aún por abrazar. Prométeme que no te alejarás de este camino, declaré, encontrando el desafío en sus ojos, la llama de la conexión aún vibrando entre nosotros. Ella asintió, pero en su mirada se inscribía una sombra de incertidumbre, como si dudas pudieran aferrarse también a ella. Lo prometo, respondió, pero ya podía sentir la tenue grieta de su vulnerabilidad. Y así, en el eco del tigre, quedó una pregunta plantada en mi corazón: ¿qué pasaría si el monstruo a vencer no solo era la oscuridad externa, sino también las sombras internas que nos mantenían alejados? El claro se convirtió en un lugar de reto y reflexión. La noche aún mantenía un misterio por revelar. Sentí un frío recorriendo mi espalda, y a pesar de la calidez de su presencia, supe que el verdadero viaje apenas comenzaba. Una sombra emergió de entre los árboles, alzándose en la distancia. Lo que parecía ser el tigre se transformó en una figura humana, mostrando contornos familiares. No puede ser, pensé, el temor y la incredulidad colisionando dentro de mí. ¿Qué más nos esperaba en este camino hacia la verdad? La figura emergió de la penumbra, y mi corazón se detuvo un instante. Era Lía, mi hermana, cuya risa siempre había sido un faro en mis momentos de oscuridad, pero su rostro ahora mostraba una expresión de gravedad. ¿Qué haces aquí?, pregunté con un hilo de voz, sintiendo cómo la inquietud se entrelazaba con la angustia. He venido a buscarte, respondió, sus ojos oscuros parecían atravesar la niebla que envolvía el claro. Sabía que estabas aquí, persiguiendo a ese espíritu. La referencia al tigre reverberó entre nosotros. Era cierto, lo había estado buscando, pero la búsqueda no había sido solo física, había buscado en mí mismo un propósito, respuestas. Sin embargo, la aparición de Lía trajo una nueva carga. Las viejas dinámicas familiares, esas que creía haber dejado atrás, empezaron a resurgir. No es solo un animal, Lía. Representa algo que necesito enfrentar, dije, tratando de asentar mis pensamientos en medio de la confusión. Ella dio un paso hacia mí, la distancia entre nosotros se sintió como un abismo. ¿Pero a qué costo? Esta obsesión te está consumiendo. Te alejas de la realidad, de la verdad que está justo delante de ti. Sus palabras tenían el peso de una verdad dolorosa, y en ese mismo instante, la brisa susurrante trajo el eco de mis propios miedos. Mi vida había sido un juego constante entre huir y enfrentar, y Lía iluminaba la línea delgada entre ambas. Pero no podía ignorar el temor de despojarme de mis ilusiones. El tigre me había prometido claridad. Elena entiende. Ella ve lo que hay más allá, rebatí, buscando el apoyo de quien había estado a mi lado en esta travesía, pero Lía solo sacudió la cabeza. No puedes permitir que alguien más determine lo que debes sentir, ni cuánto tiempo debes gastar persiguiendo sombras. El aire se volvió espeso a medida que las palabras de mi hermana resonaban en cada rincón del claro. Evité su mirada, consciente de la lucha interna que se desataba. En ese momento, el tigre, como un guardián en la penumbra, se convirtió en un símbolo de mi lucha por equilibrar las expectativas externas con las internas. ¿Y si no es una sombra?, me atreví a preguntar. El desafío en mis ojos se hacía más fuerte. ¿Y si es el camino hacia mi verdadero ser? El camino hacia tu ser no puede estar construido sobre miedos, ni sobre la idolatría de un símbolo. Sus palabras eran firmes y llenas de amor fraternal. Había llegado a un punto crítico, donde debía elegir entre la búsqueda de lo desconocido y la certeza de lo familiar. Sé que no quieres que me pierda, dije, mis sentimientos a punto de desbordarse. Pero no puedo quedarme aquí, sentirme como un prisionero de lo que se espera de mí. Lía dio un paso atrás, y su expresión se tornó un mar de emociones, preocupación, amor, y quizá una pizca de decepción. No quiero que te sientas así, pero estoy preocupada por ti. Desde que nuestro padre se fue, has buscado respuestas donde no había. Lo que veo es una huida más que un verdadero viaje a tu interior. El nudo en mi garganta se apretó. No podía olvidarlo, dejaba huellas en nuestra historia familiar, en mi vida. Pero la imagen del tigre, ahora frente a mí en otro sentido, contraatacaba mis miedos.
¿Acaso mi lucha por encontrar un propósito valía el costo de mi conexión con quienes amaba? Un rayo de luz se coló entre las ramas, iluminando el claro con una calidez renovadora. Con cada minuto que pasaba, las sombras parecían disiparse, revelando no solo los temores, sino también las esperanzas. Lía, necesito entender mis propios instintos, y si este tigre es parte de eso, entonces debo intentarlo. Pero no olvides lo que realmente importa, dijo con ternura, acercándose otra vez. Los que estamos aquí, los que te aman, son un refugio que no puedes despreciar. Mi corazón se retorció ante la verdad de sus palabras, y en ese instante, la figura ansiosa del tigre se grabó en mi mente como un recordatorio de mi viaje hacia el autodescubrimiento. Pero, ¿qué pasaría si esa búsqueda me alejaba aún más de mi familia, como si los cielos compartieran mis inquietudes? El cielo se nublaba, prometiendo tormenta. Las sombras que habían estado a la vista cobraron vida, y en la distancia, escuché un rugido profundo que resonaba entre los árboles. Era el tigre llamándome de nuevo, como una invitación a enfrentar no solo los demonios de mi interior, sino también la conexión humana que temía perder. De repente, la incertidumbre se transformó en el rugido de una revelación inesperada. Quizás no necesitaba elegir entre el tigre y mi familia. Tal vez ambos eran partes de mí, caminos que debían entrelazarse en lugar de separarse. Pero, ¿cómo equilibrar ese caos que recién comenzaba a vislumbrarse? Mientras la tormenta comenzaba su avance, supuse que la respuesta solo podría encontrarse si me atrevía a ser valiente en ambas direcciones. ¿Podría el tigre ser el puente hacia la salvación, o el eco de un camino irreversible? El rugido del tigre resonó en mi pecho, un llamado primal que insistía en que no podía quedarme atrapada en esa lucha incesante entre los deseos de mi alma y las expectativas que me rodeaban. Pero, mientras las nubes acumulaban su peso sobre nosotros, sentí que cada rayo de luz se extinguía lentamente, dejando tras de sí un frío que apenas podía soportar. «¿Y si no estás viendo la realidad, Lía?», dije, con una mezcla de desafío y desesperación, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Tal vez para ti es más fácil quedarte aquí, pero yo estoy atrapada en una lucha interna que no puedes comprender. Su mirada se endureció, mostrando una chispa de dolor que pensé haber olvidado en el fondo de mi propio corazón. No se trata de no entender, sino de cuidar de ti. Siempre, en nuestras síndromes familiares, hemos dejado que el miedo nos controle. Un rayo surcó el cielo, iluminando brevemente el claro y revelando la lucha que había estado gestándose no solo entre el tigre y yo, sino también entre las dos hermanas que habían compartido tanto y sin embargo, se sentían tan distantes. Me eché atrás, buscando un refugio en la densa niebla que comenzaba a cubrirnos. No estoy dejando que el miedo me controle. Estoy tomando el control, respondí, tratando de asentar mi voz en un terreno firme como el camino pedregoso que llevaba al claro. Lía, en su agridulce ternura, se acercó y tomó mis manos. Entonces, ¿por qué te sientes tan perdida? Has encontrado un propósito en este tigre, pero te has preguntado qué hay en Lía, en la Elena que necesitas. A través de su toque, sentí la carga de nuestras historias compartidas. No era solo el vacío de la ausencia de nuestro padre, también había pérdidas más íntimas, anhelos y sueños que nunca habían encontrado su voz entre nosotras. La verdad me empezó a invadir. ¿Quién era realmente si no comprendía la imperfección y la belleza de lo que significaba ser parte de una familia? Siento que debo encontrarlo sola, susurré, el llanto asomándose en mi voz. Ella me miró con compasión, un fuego que iluminaba su alma era capaz de derretir la fría barrera que había levantado. Y si lo haces sola, ¿qué pasará cuando llegues allí? Puede que encuentres lo que buscas, pero temeré que llegues a ser el eco de un ser que ha olvidado que es amar. Sus palabras atravesaron mi defensa, resonando con una claridad que no esperaba. Entonces, en medio de esa tormenta emocional, decidí dar un paso más allá, dejar de huir, y enfrentar juntas las sombras que nos definían. Está bien, dije, el peso se sentía más ligero. Hablemos entonces. Hablemos de papá. Hablemos de lo que realmente hemos perdido y de lo que realmente anhelamos.
Las lágrimas que había retenido empezaron a desbordarse, y en el silencio sagrado que habitó entre nosotras, sentí la lluvia hacerse presente, cada gota cayendo delicadamente como si el universo decidiera acompañar nuestras confesiones. Necesito que me ayudes a encontrar ese balance, Lía, agregué, aferrándome a su mirada. No puedo seguir cargando sola el peso de mis decisiones, sobre todo si quiero enfrentarme a este tigre. Pero tampoco quiero renunciar a ti ni a la familia que todavía me sostiene. Ella asentía lentamente, mientras las nubes comenzaban a descargar su lluvia sobre el claro, creando un ambiente de transformación. Estamos en esto juntas, Elena. Te prometo que lo que encuentres en el tigre no apartará nuestra conexión. Un rayo iluminó el cielo nuevamente, y en ese instante de luz, supe que nuestra relación podría ser el faro que me guiara en la oscuridad de la selva que aún debía adentrarme. La lucha no sería solo mía, sino tanto de ella como de mí. Un momento de esperanza surgió al darnos cuenta que la búsqueda no era un camino a solas, sino un viaje compartido. De repente, un nuevo rugido resonó a través de los árboles, pero esta vez no sonaba como un llamado. Era un grito de desafío. Lía y yo intercambiamos miradas y entendimos que la aparición del tigre estaba más cerca de lo que pensábamos. Nuestros corazones latían como uno solo, listos para fingir la bravura necesaria ante la inminente tormenta que nos aguardaba. El momento ha llegado, dijo ella, su voz era un murmullo en medio del tumulto de la lluvia. A pesar del miedo, entendí que estábamos preparadas para enfrentar no solo al tigre, sino también a las verdades que habíamos mantenido en sombras. Así, en la tormenta, tomé una mano de Lía, dispuesta a encontrar no solo respuestas, sino también la conexión que siempre había sido un refugio en nuestras almas. ¿Seríamos capaces de mantener ese sentido de unidad mientras nos enfrentábamos a los propios tigres de nuestros corazones? La lluvia caía a cántaros, un telón de agua que envolvía la selva en su abrazo fresco y revitalizante. Con cada gota, sentía que el peso del miedo se deslizaba de mis hombros, al menos un poco. La tormenta exterior reflejaba la tormenta que se libraba dentro de mí. Al lado de Lía, bajo la sombra de los antiguos árboles, comprendí que ya no estaba sola en esta travesía. Vamos a hacerlo, dije, con la determinación horneada en mi interior. Sí, siempre juntas, respondió Lía, apretando mi mano con fuerza. La unión de nuestras fuerzas, pequeñas pero poderosas, me dio el valor que necesitaba. Nos internamos entre el denso follaje, el trueno resonando como un tambor en el cielo mientras el tigre nos miraba desde la penumbra, como un guardián que probaba nuestra entereza. Frente a su mirada, sentí que cada miedo que había alimentado se alzaba como un monstruo amenazante. Pero no seré una víctima de mis propios dragones. La promesa de libertad, de autenticidad, se forjaba entre las filas de mis pensamientos. Como si leyera mis intenciones, el tigre dio un paso adelante, y en ese movimiento, sentí que todo el peso de la incertidumbre se aflojaba un poco. El camino no sería sencillo, pero ya no me abalanzaría sin más contra el miedo. Lía estaba conmigo, y había un poder en la vulnerabilidad compartida. Estamos aquí, susurré al tigre, sintiendo el roce de mi voz llena de franqueza. Venimos a aprender. Venimos a aceptarte como parte de nosotros. Al ver en sus ojos brillantes esa chispa de entendimiento, me di cuenta de que el tigre era, efectivamente, un símbolo de lo salvaje que todos llevamos dentro, y que al liberarlo, me beneficiaría a mí y a todos los que amo. Fue entonces cuando, en la luz parpadeante del relámpago, vi algo más que un animal feroz. Vi al rey de la selva enseñándome una lección valiosa, que aceptar la oscuridad en mí no significaba ser consumida por ella, sino que al contrario, era un acercamiento a mi verdadero ser, a esa esencia que había estado atrapada durante tanto tiempo. Lía y yo avanzamos un paso más, en un acto generoso de rendición. El tigre observó, como si decidiera que habíamos pasado su prueba. Un rugido vibrante retumbó en nuestros corazones, resonando en el aire como un canto de liberación. En ese momento, comprendí que esta no era solo una batalla entre mi miedo y el tigre, sino una danza entre mí y las múltiples dimensiones de mi ser. Lía me sonrió, y en su mirada brillaba algo que había estado oculto,
el amor de una hermana que nunca dejaría de ser mi refugio. En la inmensidad del claro, la tormenta empezaba a amainar, pero el torrente de verdad que fluía entre nosotras resaltaba como nunca. La revelación que buscaba no radicaba solo en una victoria personal, sino en la posibilidad de integrar todo lo que había sido y lo que todavía podría ser. El verdadero viaje empieza cuando dejas de correr, le dije suave, mientras el tigre retrocedía un poco, respetando el nuevo camino que estábamos forjando, y cuando comienzas a avanzar con amor, respondió Lía, y ahora su sonrisa era un faro en la oscuridad. Un silencio profundo nos envolvió, las voces de nuestras almas resonando entre sí. Por primera vez, el tigre no era solo una representación de mis temores, sino un maestro sabio. Así, junto a mi hermana, comencé lo que sería el capítulo más importante de mi vida, la aceptación total de lo que significaba ser valiente, ser auténtica, ser libre. Mientras el tigre camina de nuevo a la selva, sentí que su rugido era un agradecimiento, un reconocimiento de que habíamos comenzado a superar nuestras cadenas. Volvimos nuestros rostros hacia el cielo despejado, y en cada gota que caía de las hojas, se sentía como si el universo nos abrazara en un renovado sentido de propósito. Con el eco de la tormenta desvaneciéndose, miré a Lía, mi confidente, mi hermana, y como si estuviéramos sellando un pacto, afirmé: no más sombras. Juntos, vamos a brillar. Entonces, supe que a partir de ese momento, ni el tigre, ni el miedo, ni la tormenta podrían detenernos. La expansión de nuestro amor sería el verdadero camino hacia la autenticidad. Y en esa conexión palpable, encontré la respuesta que siempre había buscado. Avanzamos y el claro se iluminó, recordando que, aunque la vida a veces se vista de sombras, en su corazón reside la luz que nos guía hacia la verdad.